está entrando del ambiente y acá también está entrando del ambiente. Entonces no va a haber esfuerzo que tú logres hacer que pueda hacer que la presión acá sea mayor que acá. Por lo tanto, este pulmón va a permanecer colapsado. El paciente, por supuesto, que va a tener disminución del intercambio gaseoso, disnea, dolor, cianosis, etc. Si aplicamos la misma fisiología, ¿qué es lo que podemos hacer para corregir esto? Insertar un tubo dentro del tórax, ¿ok? Para sacar ese aire, pero ese tubo no lo podemos dejar al aire libre porque va a seguir ocurriendo lo mismo. Lo que hacemos será poner ese tubo en un frasco con agua que esté por debajo del nivel del agua. El aire va a llegar aquí, las burbujas van a salir y este frasco tiene una tapita aquí arriba que va a sacar ese aire y entonces me va a permitir que se igualen las presiones y que la presión pleural retorne a su valor normal y por lo tanto el pulmón se pueda expandir de nuevo. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los componentes de las fuerzas de retracción pulmonar? Primero, las fibras de elastina y de colágeno del pulmón, que ya lo expliqué cuando expliqué lo del retroceso elástico, pero hay otras fuerzas de retracción pulmonar que es importante explicar aquí, que es la fuerza de la tensión superficial. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense, quedamos en que hay unos componentes, lo que se llaman componentes de las fuerzas de la retracción pulmonar. Las fibras de elastina y colágeno ya está explicado cuando expliqué lo que es el retroceso elástico del pulmón, que es una fuerza que trata de colapsar el pulmón. Pero hay otra fuerza que actúa acá, que es la tensión superficial en los alvéolos. ¿Ok? Esa sí requiere un poquito de explicación porque es una fuerza importante que trata de colapsar los alvéolos. ¿Ok? Y esa se explica a través de la ley de Laplace, ¿ok? Que dice que la presión de un elemento esférico es igual a la tensión que hay en su pared sobre el radio que tiene el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos dos alvéolos, por ejemplo, cuya tensión es la misma, el alvéolo que tenga menor radio va a tener mayor presión. O sea, los alvéolos más pequeños van a tener mayor presión y por lo tanto van a tener mayor tendencia a colapsarse. ¿Ok? O sea, los alvéolos pequeños se colapsarían sobre los alvéolos grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque eso en la realidad no sucede. Porque los alvéolos no colapsan. ¿Ok? Bueno, simplemente porque en los pulmones, y antes de explicar esto del surfactante, voy a explicar un poquito lo de la tensión superficial. Recuerden que nosotros somos agua esencialmente, ¿ok? El 60% del cuerpo humano está formado por agua. Entonces, recuerden que el agua es un líquido que es de elevada cohesión interna. ¿Por qué elevada cohesión interna? Porque sus moléculas están estrechamente unidas. Por eso las gotas de lluvia, ustedes ven que caen y no se disgregan, ¿no? La lluvia no cae en forma de rocío, sino como gotas, ¿ok? Entonces acá en los alvéolos existe una interfase agua-aire, ¿ok? Entonces en esa interfase el agua, por ser un líquido de elevada cohesión interna, pues va a tender a colapsar el pulmón, ¿ok? Entonces, ¿qué hay en los pulmones que disminuye la posibilidad en los alvéolos de que eso ocurra? Bueno, que tenemos unas células que se llaman neumocitos tipo 2, ¿ok? Que producen algo que se llama surfactante pulmonar. Y el surfactante pulmonar, ¿qué es? No es otra cosa que una molécula anfipática que tiene un extremo que es afín al agua y otro extremo que no lo es. Entonces, fíjense, los alvéolos de menor tamaño tienen una mayor cantidad de surfactante pulmonar. Por lo tanto, los alvéolos de menor tamaño de esta manera pueden reducir su tensión superficial y se evita de esa manera la tendencia al colapso que van a tener ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sobre todo en la expiración, recuerden que en la expiración el pulmón está retrocediendo, valga la redundancia, por el retroceso elástico, ¿ok? Recuerden que el aire va a tender a irse hacia allá, hacia el ambiente, y cuando el aire sale, entonces los alvéolos van a tender a colapsarse,
¿ok? Entonces, ¿por qué no se colapsa el alvéolo? Porque la tensión superficial se reduce debido o gracias a la existencia del surfactante pulmonar, ¿ok? Aprovecho aquí en este momento de introducir un elemento que olvidé en una lámina anterior. Fíjense que al final de la expiración, el alvéolo tiende a colapsarse, ¿ok? Y una manera de evitar el colapso, ¿ok? Ya estoy hablando aquí de fisiología aplicada, sería introducir un elemento desde acá que evite el colapso de este alvéolo, ¿ok? Y eso con un paciente que está ventilado, estoy hablando de ventilación mecánica, hay un elemento que se llama el PIP, que es el Positive End Expiratory Pressure, en inglés, presión positiva al final de la expiración. O sea que cuando termina la expiración, el ventilador ejerce una presión positiva acá para evitar el colapso de estos alvéolos. ¿Ok? ¿Esto tiene alguna explicación en la medicina real? Ya di la explicación de esto. Bueno, sí. ¿Ok? La fisiología aplicada, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Bueno, los niñitos que nacen pretérminos por debajo de la semana 34, o sea, a partir de la semana 34 es que los neumocitos 2 logran madurar y producir surfactante. Antes de esos no. Entonces los niñitos estos que nacen pretérminos, ¿qué es lo que está sucediendo con ellos? Que no tienen surfactante pulmonar. Si no hay surfactante pulmonar, no se reduce la tensión superficial. Por lo tanto, el alvéolo tiende a colapsarse. Entonces los alvéolos de estos niñitos, el niñito respira, pero en la expiración el alvéolo se colapsa y entonces para poder distenderlo nuevamente tiene que hacer un trabajo respiratorio demasiado grande que no lo logre. Y los alvéolos colapsados te van a crear unas zonas que se llaman de atelectasias, ¿ok? Que tanto escuchamos hablar en los hospitales, tiene zonas atelectasias, a veces ni sabemos qué es atelectasia. ¿Qué son atelectasias entonces? Son zonas donde los alvéolos están colapsados, ¿ok? Entonces, a este niñito, ¿qué es lo que hay que hacerle? Bueno, hay que colocarlo en un ambiente, ¿ok? Rico en oxígeno, para lograr. ¿Qué vamos a hacer primero para evitar que se colapsen los alvéolos o para lograr expandir los que ya están colapsados? Bueno, hay que introducir presión positiva. Y bueno, ya hoy en día, gracias a Dios, existe la disponibilidad del surfactante pulmonar ya como fármaco para tratar a estos niños. En los adultos también se puede producir las zonas atelectáceas, pero ya no es porque no tienen neumocitos tipo 2 que produzcan surfactante pulmonar, sino porque por procesos inflamatorios se daña el neumocito, se reduce la producción del surfactante y bueno, ocurre esto mismo que puede ocurrir en un recién nacido. Bueno, luego vamos con la resistencia de las vías aéreas. Fíjate, la resistencia de las vías aéreas es, matemáticamente, la resistencia es igual a 1 sobre el radio elevado a la cuarta potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor radio, mayor resistencia. Fíjense que el radio está en la parte de abajo de la fórmula, para que ustedes me entiendan. En lo que vieron matemáticas hace mucho tiempo, para no hablar de numerador y denominador. Como está en la parte de abajo de la fórmula, a menor radio, mayor resistencia. Y como está elevado a la cuarta potencia, pequeños cambios en el radio me van a generar enormes cambios en la resistencia. Entonces, fíjense, aquí tenemos menor radio, mayor radio. Entonces, fíjense que a menor radio, nosotros vamos a tener mayor resistencia y menor volumen. ¿Ok? Mientras que a mayor radio, nosotros vamos a tener menor resistencia y una mayor cantidad de volumen pulmonar que se puede mover por esa vía aérea. Entonces, fíjense la importancia del diámetro de las vías aéreas con relación a la resistencia y al volumen pulmonar. Si yo tengo un radio muy pequeño, tengo una elevada resistencia, por lo tanto voy a mover menor volumen. ¿Ok? Estos radios a su vez se pueden modificar. ¿Ok? Y si recuerdan la fisiología del sistema nervioso, por ejemplo, las catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina,
me van a aumentar el radio, mientras que las drogas parasimpático-miméticas, como la acetilcolina, me lo van a reducir. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, los pacientes asmáticos, hace muchos años atrás se trataban con adrenalina, hoy no se trata con adrenalina, pero se tratan con medicamentos que mimetizan a la adrenalina, se unen a los mismos receptores, haciendo que se produzca broncodilatación. La broncodilatación disminuye la resistencia y aumenta el volumen que se puede mover a través de la vía aérea. ¿Ok? Esto nos lleva, y ya casi vamos a terminar esta primera clase de fisiología respiratoria, a las pruebas de función pulmonar. ¿Ok? Entonces, la prueba más utilizada para medir la resistencia de la vía aérea es el volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el neumonólogo acá en esta prueba? Le dice al paciente que tome la cantidad máxima de aire que pueda botar y que lo expulse rápidamente. Si vamos a la primera lámina de esta clase, eso no es otra cosa que capacidad vital, sumar el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y luego hacer la expiración forzada, que ahí vamos a estar metiendo el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? Una persona normal, en el primer segundo con una expiración forzada puede expulsar alrededor del 75% del aire inspirado. ¿Ok? ¿Por qué alrededor del 75% del primer segundo? Porque cuando está ocurriendo la expiración, que el pulmón está retrocediendo, este retroceso también comprime la vía aérea, por lo tanto reduce el radio, aumenta la resistencia y entonces no va a poder pasar todo el aire. Entonces, en la persona normal, en el primer segundo puede expulsar alrededor del 75%. Entonces, ese es el patrón normal. Y luego vamos a tener dos patrones. Uno, el patrón obstructivo, como lo dice su palabra, es obstructivo. ¿Ok? La vía aérea está reducida, por lo tanto, la resistencia es mayor, no puede salir mucha cantidad de aire. Entonces, el patrón obstructivo, el paciente en el primer segundo va a expulsar mucho menos del 75% del aire que inspiró. Y en el patrón restrictivo, como su palabra lo dice, es restrictivo, restringe. O sea, el paciente, de paso que no puede mover o meter la misma cantidad de aire, como tiene un patrón restrictivo, en el primer segundo va a expulsar más del 80% del aire. Esto me da el patrón restrictivo. Entonces, tienes enfermedades que son obstructivas y enfermedades que son restrictivas, ¿ok?